Backtesting en el trading. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Continuamos con nuestro curso gratuito de trading para todos ustedes por su canal Economía, y en esta ocasión vamos a hablar acerca del backtesting en el trading. Vamos a ver qué es eso, esa palabra muchas personas lo van a escuchar, muchos grandes expertos te van a hablar acerca de hacer backtesting, pero ¿qué es realmente hacer un backtesting en el trading? Bueno, un backtesting no es más que el estudio del comportamiento del mercado en el pasado, ¿verdad? Para comprender el presente y estimar las mejores probabilidades en el futuro. ¿Ok? Ya vean lo que estamos hablando acerca de la palabra probabilidades que vimos en el video anterior. Entonces, al hacer este estudio de cómo se comportan las cosas en el pasado, vamos a poder estimar mejor estas opciones. ¿Ok? La importancia del backtesting: si analizamos el comportamiento del pasado, ya sea en indicadores, figuras chartistas, acción del precio, entre otras cosas, obtendremos datos reales para establecer parámetros estadísticos que nos permitan ver las mejores probabilidades a la hora de tomar una decisión. Y pendiente con esto, que el backtesting lo que nos permite es recoger datos, observarlos, anotarlos y poder jugar y establecerle diferentes herramientas matemáticas y estadísticas que nos permitan tomar decisiones, pero desde el punto de vista cuantitativo. ¿Qué quiere decir cuantitativo? Que es medible, que yo puedo contar, que yo puedo analizar. No es algo que mi mente imaginó, simplemente es algo que sucedió y que por lo general en los mercados, como muchas cosas en la vida, ¿ok?, vuelven a suceder porque son ciclos. ¿Ok? En la economía se mueve a través de ciclos. Entonces, por lo general las cosas del pasado vuelven a suceder. ¿Por qué? Porque normalmente las mismas personas que actúan en un tiempo determinado son las mismas personas que actúan después. Y recuerden que el ser humano, ¿verdad? O todo ser animal prácticamente, su comportamiento innato psicológico es de rutinas. ¿Ok? Los seres humanos son rutinarios. Puedes cambiar un poco o no, pero por lo general tú estableces rutinas de vida, rutinas de comida, rutinas de traslado. ¿Ok? Entonces, ¿las rompes? Sí, se pueden romper, pero la mayor probabilidad de lo que ocurra es lo que tú haces en eso. Por eso es importante hacer este tipo de análisis. ¿A qué se le hace tener backtesting? O sea, ¿qué se le hace de backtesting? ¿A qué se le debe tener backtesting? Ok, tú te puedes hacerle backtesting al tipo de mercado. Recuerda que cada mercado es distinto, porque cada mercado también tiene precios distintos, por ende, los participantes son distintos. ¿Ok? No es lo mismo hablar de la bolsa de valores a que hablar de las criptomonedas. La liquidez, el tipo de persona, el tipo de inversor son totalmente distintos. Que puedan existir, que hay personas que están en uno o en otro, sí, pero no en la gran masa. Temporalidades a trabajar es importante. No es lo mismo hacer un análisis si yo voy a trabajar en diario, si voy a trabajar en 4 horas, si voy a trabajar, porque el comportamiento cambia. ¿Ok? Los indicadores o patrones. ¿Ok? Más adelante vamos a hablar de los indicadores, pero probablemente a lo mejor ya has escuchado hablar de ellos. Eso también hay que hacerle backtesting. ¿Cómo se comporta? Porque no es lo mismo un indicador que tenga un comportamiento con unos parámetros en una hora a que se comporte en un día. Y tampoco es lo mismo un indicador como se comporta en el oro, en el petróleo, ¿verdad? De lo que se puede comportar en el mercado Forex. ¿Ok? Aunque sea el mismo indicador y tenga el mismo objetivo, su comportamiento varía. ¿Ok? Por lo importante hacerle backtest. Entradas y salidas, dependiendo de los mercados, hay diferentes formas de entrar y diferentes formas de salir de los mercados, y tú tienes que testear eso, tienes que analizarlo. Las volatilidades. De repente hay una estrategia que a ti te enseñaron y te funciona excelente en Forex, pero cuando vas a criptomoneda, la volatilidad hace que te suelten muchos stop, o vas a futuro, o a una estrategia que tú haces en acciones que te va fenomenal, pero la metes en futuro y nada que ver. Por lo tanto, la volatilidad es importante. Y entre otros aspectos que necesita tu operativa. O sea, cuando ya tú establezcas tu operativa,
qué es lo que tú quieres o cómo funcionar, tienes que hacer el backtesting o el análisis de cómo se ha comportado eso en el pasado. Y de la misma forma de cada uno de las herramientas que vamos a utilizar. ¿Y por qué te traje este video a estas alturas? Si no hemos visto todavía estrategias, no hemos visto indicadores. Es porque cada indicador va a tener un backtesting. Y a partir de ahora que te voy a empezar a enseñar las figuras chartistas, los tipos de velas, los indicadores, siempre nos vamos a referir al pasado para mostrarte su comportamiento y su utilidad. Entonces era importante que tú tuvieras este concepto más el de probabilidad. ¿Por qué? Porque hacer un backtesting y le sumamos los niveles de probabilidad, ¿ok? Es que nosotros vamos a tomar decisión de qué funciona para mí y qué no funciona para ti, ¿ok? Porque viene también poco a poco vas a empezar a descubrir si tú vas a ser un trader de scalping o si tú vas a ser un trader intradía o si vas a ser un trader de swing. Eso en este momento, si estás totalmente desde cero siguiendo el curso, pues va a ser difícil que tú tomes esa decisión o que tú tomes esa operativa todavía. Si ya tienes conocimiento y llegaste al video, pues probablemente ya estés decidido y bueno, simplemente quisiste refrescar un poquito de lo importante que es el backtesting. O sea, no podemos entrar a jugar sin conocer las reglas y sin conocer cómo juegan otras personas. ¿A qué te lo puedo asemejar? A un partido de fútbol, ¿ok? No es lo mismo que te enfrentes a Brasil a que te enfrentes a Tahití. Entonces, todos los entrenadores de fútbol revisan videos, estrategias que han hecho los otros equipos contra tu próximo rival para ellos poder establecer un poquito su estrategia. Es exactamente lo mismo. Los corredores de automóvil, ustedes ven los de Fórmula 1 que desde el miércoles que llegan a las pistas están haciendo pruebas y corren la misma pista que van a competir el domingo, pero primero la practican antes. Primero la revisan, cómo es la curva, si está muy abierta, si entro en segunda. Los corredores de rally, esa subida, esa curva la puedo pasar en tercera velocidad. ¿Ok? Los jugadores de béisbol, ¿cómo le puedo lanzar yo, si soy un lanzador, a los que son zurdos, a los que son de hecho? Todo eso se revisa. Eso es backtesting. ¿Ok? Y en el trading no podía ser distinto, sobre todo porque manejamos dinero. ¿Ok? Entonces, a la hora de tomar una decisión, siempre es importante tener en cuenta, debo hacer backtesting, ¿ok? Antes de tomar cualquier decisión, ¿ok? Y debo al hacer backtesting sacarle la probabilidad, su herramienta de probabilidad, y eso es lo que me va a permitir tomar decisiones. No se te olvide estos últimos dos videos, el de la probabilidad, el del backtesting, porque son claves para el resto. Ok, el resto. Ahorita te voy a empezar a enseñar indicadores, luego vamos a empezar las primeras estrategias, donde cómo entrar, cómo salir, pero siempre todo el análisis va a estar basado en la probabilidad y el backtesting. Son clave. ¿Qué otra cosa será clave? La psicología, pero ya eso sí lo vamos a ir trabajando porque lleva tiempo. Cada sector vamos a ponerte ejercicio, porque ya es eso va a depender de cada uno de ustedes. Así que bueno amigos, nuevamente espero que te haya gustado, regálanos un like para seguirnos motivando a hacer estos videos. Recuerda que lo tienes aquí de forma gratuita en YouTube, compártelos con tus compañeros. Espero que hayas revisado el resto de videos, revísalos hasta el final porque al final hay ejercicio, a veces la gente no ve los videos hasta el final. Siempre tienen que ver cualquier video de cualquier creador de contenido al final porque la mayoría deja al final las mejores cosas, ¿ok? Siempre después de una buena noche, la última parte es la más interesante. Cuídense mucho y nos vemos en un nuevo video. Chao.